buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día. Es el momento de analizar la actualidad. Les pedimos disculpas por este pequeño retraso que hemos tenido por problemas técnicos, pero ya estamos preparados para comenzar, insisto, el análisis de los últimos acontecimientos que han sacudido la actualidad de Canarias. Y para ello nos acompaña, como siempre, compañero, periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a todos. Bueno, una actualidad, que no descansa ni por Navidades. Nosotros tenemos muchísimos temas que contar, pero hoy queremos comenzar en La Palma, porque el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha hecho un anuncio importante: el regreso inminente en los próximos días de los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla a sus viviendas. Así lo publicaba el periódico Canarias. Ahora, vecinos de Puerto Naos y La Bombilla podrán regresar a sus casas en unos días. El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha anunciado este martes que la posibilidad de acceso a las viviendas estará siempre vinculada a la colocación de sensores en las propiedades afectadas por los gases volcánicos. También hará falta establecer un protocolo para fijar las responsabilidades de la administración y de los propios propietarios. Así lo anunciaba, insisto, el presidente del Cabildo. Noticia importante, noticia esperada. Eso sí, hay que cogerla con cautela. No podrán volver todos, no podrán volver de manera inmediata. Hay que, insisto, ir instalando esos sensores, esa tecnología, para poder volver con seguridad, que es lo más importante, Óscar. Hay algunos que hace algunas semanas, hace algún tiempo, se escaparon por sus propios medios, en este caso a la zona del litoral, a la zona de la costa, en este caso de los Llanos de Aridane, La Bombilla y Puerto Naos. Lo anunciaba, como decía David, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, tras reunirse con los expertos. Saben que era una zona restringida desde la erupción del volcán. Ha pasado ya mucho tiempo sin que, esas personas, esos vecinos y empresarios puedan recuperar su actividad, la normalidad, repito, en esa zona de la costa del Valle de Aridane. Se reunía en las últimas horas. Hay varias reuniones que se han producido entre responsables del Cabildo con los expertos. En este caso, se están tomando medidas. Como decía, lo importante que ya anunciaban en su momento era la colocación de sensores en las viviendas. Y sí que piden cautela, pero se acerca ya por lo menos la luz de un túnel muy duro, insisto, para esa zona, sobre todo Puerto Naos, porque la actividad económica estaba cerrada. Y sabrán, en este caso los canarios, que la zona de Puerto Naos, que pertenece a los Llanos de Aridane, la zona potente turísticamente hablando, una de las zonas turísticamente hablando más potente de la isla, y sobre todo en este caso del Valle de Aridane. Parece ser que, insisto, están valorando esa situación y que con toda probabilidad el anuncio, como decía el propio presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, se va a trasladar este próximo viernes. En cualquier caso, es una buena noticia. Es una buena noticia. En cualquier caso, veremos cómo se va desarrollando y esperemos que no haya problemas, y sobre todo que se pueda regresar a esas viviendas con seguridad, con esos sensores, con ese control del nivel de esos gases contaminantes que hasta ahora han impedido el regreso de los vecinos de estos dos núcleos importantes de la isla de La Palma. Y en La Palma todos siguen muy expectantes a cómo se va a aplicar ese decreto de reconstrucción de La Palma que ha impulsado este nuevo gobierno de Canarias, principalmente Coalición Canaria, que sigue generando también reacciones y críticas. Por ejemplo, por parte del Partido Socialista, el anterior consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, actual senador del Partido Socialista, ha sido muy crítico con este documento porque considera que los vecinos van a perder derechos en relación al decreto que impulsaba el anterior gobierno, el Pacto de las Flores, y que impulsaba el Partido Socialista. Bueno, para que nos explique un poco cuál es la situación, en qué situación quedan sobre todo esos vecinos afectados por las coladas del volcán de La Palma, vamos a saludar hasta hora de la noche a José Antonio Balbuena, al que damos las gracias por acompañarnos. José Antonio, muchas gracias por estar hoy en Mírame Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo cordial. ¿Por qué aseguran ustedes que los vecinos de La Palma afectados por el volcán van a perder derechos con este nuevo decreto en comparación con lo que ustedes proponían en el decreto del anterior gobierno? Bueno, voy a intentar resumirlo. La consejera Nieves Lleida ha anunciado que ahora van a ser 4 decretos. Nosotros prácticamente dábamos las soluciones en un solo decreto y ahora son 4. Pero hay una característica importante en este decreto número 9, en este borrador número 9, y es que Coalición Canaria hace un distingo entre aquellas parcelas que tienen más de 10 metros de colada y aquellas que tienen menos de 10 metros de colada. En estas últimas, en las que tienen menos de 10 metros de colada, pues dice lo mismo que nosotros decíamos. Nosotros también hacíamos esa separación y lo que viene a decir es lo que nosotros decíamos, y es que directamente van a poder edificar en las parcelas que tenían originalmente. Pero con una salvedad. Nosotros en nuestro borrador, el borrador de los vecinos, porque fue el que se consensuó con los vecinos, la administración adquiría la obligación de tener que hacer todas las infraestructuras necesarias para recuperar la condición de solar de esas parcelas, y ahora este decreto dice, si de forma resumida, ¿no? Si estás al lado de un camino, pues puedes empezar a construir, no tienes ningún tipo de problema, pero si no tienes acceso a tu parcela, pues tienes que ser tú el que o bien ejecutes la parcela
o deposite las garantías suficientes en el ayuntamiento para, de alguna forma, dar cumplida cuenta de que esas parcelas, de que esa urbanización, de que esos caminos se van a ejecutar. Eso sí, hace una salvedad. La administración podrá, no dice como nosotros decíamos tendrá, sino podrá ejecutar esos caminos o esas calles que sean necesarias. Por lo tanto, aquí hay una diferencia importante, porque aquellos que estén al lado de un camino que ya esté abierto, pues tienen suerte, y aquellos que no estén al lado de un camino, pues dependerán de que tengan los fondos suficientes o que de forma graciosa la administración decida hacerles el camino. Pero después también hay otros elementos importantes. Dice, por ejemplo, que aquellas casas que se puedan construir, pero que no tengan garantizados los suministros de electricidad, pues tendrán que colocarse un sistema de placas solares. Es decir, además habla de placas solares, de elementos renovables. Bueno, todos sabemos que las placas solares por la noche no funcionan. Me dirán ustedes cómo esas casas van a poder tener luz por la noche. Nosotros decíamos que eso tiene que ser colocado con el coste del dinero público de las administraciones. Pero la situación empeora cuando hablamos de parcelas de más de 10 metros. En parcelas con más de 10 metros de colada, pues sencillamente no se le da ningún tipo de respuesta, sino que usted espera que se le enfríe. Nosotros decíamos, el que quiera quedarse y esperar que se le enfríe, se podrá esperar, pero también damos la oportunidad a cualquier tipo de propietario que la administración le pueda comprar al valor de mercado del 18 de septiembre del 2021. Esa posibilidad ha desaparecido. Pero también le damos la posibilidad de que se pudiese permutar por otros terrenos que actualmente están baldíos, que no tienen ningún tipo de uso, y que por lo tanto con un concepto de permuta puedan cambiar esa parcela que ahora tiene más de 10 metros de colada con otra parcela en la que pueda construir, porque se le da un solar totalmente urbanizado. Por eso decimos que hay afectados de primeras con el decreto de Nieves Lady Barreto, que son aquellos que tienen al lado un camino y pueden construir en el momento que se apruebe ese decreto; afectados de segunda, que aquellos que pueden construir pero que si no tienen la capacidad económica para poderse hacer el camino, pues sencillamente no van a poder construir; y afectados de tercera, aquellos con más de 10 metros de lava que, bueno, pues de alguna forma se les deja a su suerte, a que puedan conseguir otra parcela o que puedan comprarla. Y ya hay que tener en cuenta una cosa: al día de hoy el precio del metro cuadrado en esos suelos rústicos en los que se puede edificar, pues estamos hablando que está por encima de los 100 euros el metro cuadrado. Es una verdadera barbaridad el proceso especulativo que se ha producido, que con este decreto se puede extender para cualquier tipo de uso en el conjunto de la isla de Palma. Coalición Canaria ha dicho, y no ha podido demostrar, porque no se puede demostrar lo que no existe, que nuestro decreto tenía, nuestro borrador, tenía algunos elementos de inconstitucionalidad. Yo me pregunto, ¿qué es inconstitucional? Lo que se ha quitado del borrador 8 a este nuevo borrador 9, porque lo que se ha quitado es, por ejemplo, el que pueda configurarse un consorcio, donde los vecinos tienen voz y voto en igualdad de condiciones que las administraciones. Eso es inconstitucional. El favorecer la participación de los afectados es inconstitucional. Que la administración pueda comprar a valor de mercado a 18 de septiembre es inconstitucional. Que la administración se obligue a ejecutar los caminos que están bajo la lava y no añadamos una carga más a los afectados para poder recuperar lo que quedó en stand-by el pasado 19 de septiembre del 2021. Nosotros decimos que el orgullo le ha pesado a Coalición Canaria y podrá haber cosas que se puedan mejorar en el borrador número 8, el de los vecinos, pero lo que se ha hecho es en 6 meses pues proceder a poner una tijera, decir que ahora habrán otros decretos, hasta 3 decretos más, sin saber en qué momento, y la realidad es que si hubiesen aprobado el borrador número 8, todos los afectados tendrían una respuesta a la pregunta, y es ¿qué va a ser de mi futuro? Ahora hay muchos afectados que no van a tener respuesta a sus preguntas. ¿Qué le han trasladado precisamente los afectados en ese encuentro que mantenía en la Casa de la Cultura de Tazacorte con algunos, insisto, de los afectados por la erupción volcánica? Bueno, pues básicamente esto que les acabo de resumir, ¿no? Que ven que hay afectados que con el borrador número 8, que insisto, es el borrador de los vecinos, tenían una esperanza, un hilo de esperanza de que se pudiesen resolver sus problemas, y que ahora pues eso ha desaparecido. Y después otro concepto importante. La señora consejera ha criticado de alguna forma, una vez se lo critica, otra vez se dice que está bien, pero al final está claro que no veía del todo favorable ese proceso de participación que se ha hecho. Miren ustedes, si hemos pasado de un primer borrador, que sí era el borrador del Gobierno de Canarias, a un borrador número 8, es precisamente en ese proceso de participación, que tenía 2 características fundamentales que no tiene ahora con Nieves Lady. Primera característica, eran reuniones a las que podía asistir cualquier tipo de persona. Cualquier persona podría asistir, porque la segunda característica era que eran reuniones a puertas abiertas. Pues bien, los vecinos nos han dicho que ha cambiado por completo el modelo. Ahora ya no son reuniones en las que cualquiera puede asistir, solo pueden asistir aquellas personas que expresamente son invitados, que suelen coincidir
con representantes vecinales que se le carga una responsabilidad que no les corresponde. Y en segundo lugar, son reuniones a puertas cerradas. No cualquiera puede entrar. Por lo tanto, evidentemente, eso deja mucho que desear del proceso del concepto de participación pública que Coalición Canaria, en este caso concreto, Nieves Ley de Barreto, pues tiene como presente. Y después otra cosa, porque al final los gestos son importantes. Nosotros en todos y cada uno de los documentos poníamos bien claro que se trataba de un borrador. Una palabra en agua, en el fondo, que decía borrador. Ahora eso ha pasado. Ahora se les ha dicho que ustedes tienen 2 semanas, aporten lo que quieran, pero no se preocupen que habrá más decretos. Y eso no es la respuesta que quieren los vecinos. El trabajo estaba hecho. Un trabajo que estaba hecho por los mismos técnicos que ahora están trabajando. Porque siempre estamos hablando de los mismos técnicos, con una profesionalidad y además aplicando una metodología que no era inventada. Era la propia metodología que así emanaba de las propias Naciones Unidas para grandes catástrofes, donde tiene un pilar fundamental, y es la participación pública. Por desgracia, se han cargado la participación pública, o se la piensan cargar, y eso Naciones Unidas lo tiene claro. Donde no hay participación pública, los procesos de reconstrucción sencillamente no tienen éxito. Bueno, esperamos que el diálogo, ustedes incluso han tendido la mano a Coalición Canaria para intentar consensuar la redacción de un nuevo decreto que pueda corregir esta situación, pero veremos cómo se desarrolla también todo el debate en torno y la aplicación de este primer decreto que ya, bueno, pues ha aprobado este gobierno. Óscar. Sí, señor Balbuena, me gustaría plantearle 2 cuestiones que siguen siendo de actualidad, en este caso como ex consejero de Transición Ecológica del Gobierno Autónomo. En este momento, ¿qué reflexión hace usted o qué me puede aportar o qué le parece el anuncio que ha hecho polémico el Gobierno de Coalición Canaria Partido Popular, en este caso del consejero del Partido Popular, Mariano Hernández Zapata, de rescatar el expediente de ese proyecto turístico Cuna del Alma, Puertito de Adeje, sur de la isla de Tenerife, expediente que, si no me equivoco, usted frenó, paralizó? Bueno, yo lo único que pido es que se deje trabajar a los técnicos, ¿no? Los técnicos tienen muy claro cuál es la metodología. Fue un expediente complejo, no se pudo finalizar en el tiempo que se tenía que finalizar y evidentemente caducó lo que es el expediente administrativo. Pero eso no quita para que la propia ley que nos obligó a iniciar ese expediente, porque al principio se responde a criterios técnicos, dice que aunque caduque hay que volver a reabrirlo, evidentemente, porque la hipotética sanción, la hipotética falta no ha vencido. Por lo tanto, yo lo que pido es que se deje trabajar a los técnicos. Los técnicos del Gobierno de Canarias son técnicos altamente cualificados y si se les deja trabajar tranquilamente, sin intentar de alguna forma manipular el sentido de los informes y dejando que escriban negro sobre blanco lo que tienen que escribir negro sobre blanco, pues estoy convencido que tendrá el mejor fin posible. Y yo siempre digo lo que decía cualquier tipo de promotor. La ley ambiental es muy estricta, pero nosotros demostramos que en Canarias, si se cumple con la ley ambiental, los proyectos salen. Aquellos que tengan que salir, salen. Y me remito a la prueba. Con este gobierno con el gobierno de Canarias nuestro, del que yo era consejero, casi se multiplicó por 4 el volumen de inversión que se desbloqueó desde el punto de vista ambiental. No sé en este último mes, pero hasta comienzos del mes de noviembre, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental no se había convocado desde que nosotros dejamos el gobierno. Con nosotros se convocaba todos los meses. Lo único que hay que hacer es dejar a los técnicos trabajar. Y yo espero que aquí, tanto a los técnicos de disciplina del territorio, pero sobre todo a los técnicos de la unidad de biodiversidad, pues se les deje trabajar y que se resuelva como se tenga que resolver desde un punto de vista técnico y legal. Ya, otro asunto de máxima importancia para Canarias, para los ciudadanos canarios, en este caso sobre todo Gran Canaria y Tenerife, riesgo energético, aunque se ha declarado la emergencia por unanimidad, en este caso en el Parlamento Regional. El actual consejero Hernández Zapata dijo en su momento, cuando aterrizó el cargo, cuando asumió el cargo que ostenta en estos momentos, que no se hizo nada o muy poco cuando gobernaba su partido, el Partido Socialista, junto al resto de grupos del Pacto de las Flores. Cuando se le preguntaba al propio Hernández Zapata sobre ese informe, un informe de Red Eléctrica que alertaba en 2021 de que el suministro en Tenerife y en Gran Canaria estaba en riesgo, ¿qué hizo usted? Bueno, salieron algunos medios de comunicación donde salió un relato expreso, incluso con copias de los distintos escritos que de alguna forma enviábamos al Ministerio de Transición Ecológica a la semana siguiente de haber tenido ese informe por parte de Red Eléctrica. Por lo tanto, se articuló los sistemas y los mecanismos que tiene la legislación eléctrica nacional. Por lo tanto, mentía de manera flagrante,
porque cualquiera puede consultar en esa hemeroteca que el Gobierno de Canarias en varias ocasiones, en casi más de 6 ocasiones, se dirigió al Ministerio de Transición Ecológica para intercambiar pues, la documentación que era pertinente. Incluso se llegó a hacer las observaciones pertinentes a ese borrador de concurso de nueva potencia que ahora pues, acaba de aprobar el propio Ministerio de Transición Ecológica. Por lo tanto, lo que ha hecho el señor Hernández Zapata es continuar con el trabajo que nosotros habíamos desarrollado. Y lo que tengo claro es una cosa. Si no llega a ser por el apagón de La Gomera, el señor Hernández Zapata no hubiese hecho nada. Yo creo que el apagón de La Gomera, dentro de lo que cabe, de que es una situación que no se puede volver a repetir, pues evidentemente hizo que prestaran atención a algo que yo le dije en el momento que cambiamos de alguna forma, que intercambiamos la documentación, que teníamos un problema de suministro eléctrico en Canarias por las propias características del sistema eléctrico canario, un sistema aislado, constituido a su vez por 6 sistemas eléctricos, frágil, que no está dentro del mercado del pool del sistema peninsular, sino que es con despacho, y que por lo tanto, mientras que en la península cualquiera puede colocar un sistema de generación, de producción de energía eléctrica, en el caso de Canarias no. En el caso de Canarias tiene que ser atendiendo a la ley del sector eléctrico y sobre todo al 738-2013 que regula específicamente las condiciones de mercado energético en Canarias. Por lo tanto, es una situación delicada. Ahora, bueno, esa declaración de emergencia que ni critico ni aplaudo, porque al final no aporta nada nuevo, pues está siendo incluso tomando las ofertas. Se ha hecho un nuevo concurso express, donde nosotros incluso también habíamos planteado 6 ofertas distintas y ahora tendrá que ser de forma conjunta con el Ministerio de Transición Ecológica, que está profundamente comprometido con la seguridad energética canaria, que tenga que resolverlo. Yo lo que siempre he dicho, que oye, yo entiendo las críticas, pero las críticas se tienen que sustentar en verdades. Cuando una crítica como la que se hizo se desmonta de manera rápida, porque sencillamente varios medios de comunicación se hicieron eco de los distintos comunicados, escritos, informes que se enviaron al Gobierno de España, pues sencillamente al final las mentiras tienen las patitas muy cortas y se demuestra con hechos. José Antonio Balbuena, muchas gracias por habernos atendido. Ya le emplazamos con calma a ver si podemos cuadrar. Usted ahora tiene una agenda también complicada. Nosotros, por supuesto, también tenemos muchos compromisos y muchos asuntos de actualidad que tratar, pero creo que puede ser de interés tener una entrevista en las próximas semanas para poder profundizar quizás en todos estos asuntos y otros, y también en su labor que está desarrollando en estos momentos como senador del Partido Socialista. Aquí en Madrid, estoy aquí en la habitación del hotel, parece que estoy pendiente para que te diera un rescate, ¿no? Parece que estoy aquí con un contraluz, con un fondo detrás un tanto extraño, pero en cualquier momento pues me acerco a los estudios de Mírame Televisión, que siempre el fondo pues será más agradable que este que tengo aquí detrás. En cualquier caso, se le ha escuchado bien, que es lo importante. José Antonio Balbuena, de verdad, muchas gracias y muy buenas noches. A ustedes, un abrazo fuerte. Bueno, continuamos con la actualidad, porque lo cierto es que hemos conocido en los últimos días un nuevo episodio de esa situación tan compleja que se vive en la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, después de la decisión de suspender de empleo y sueldo al hasta ahora comisario provincial a raíz de una denuncia por una presunta violencia de género cometida en el año 2021 hacia su expareja. Lo cierto es que un vídeo publicado por el periódico El Día, que ha tenido una importante repercusión a nivel nacional, incluso, bueno, pues ha demostrado o ha puesto sobre la mesa cuál es la principal prueba que se ha aportado por parte de la denunciante, que, como saben, recurrió a denunciar a un inspector también de la Policía Nacional, que además, bueno, como ha trascendido, pues tiene un enfrentamiento personal con el propio comisario ahora apartado. Pero quiero que vean este vídeo, si aún no lo han visto, porque la verdad es que es esclarecedor de lo que ocurría en 2021, en el momento en el que ocurrieron los hechos que presuntamente provocaron esa violencia de género que ha derivado en esta denuncia y en la suspensión del comisario provincial. Te digo la verdad, deja la pistola, por favor. Te lo digo, no me tires. No, deja la pistola, por favor. Deja la pistola, por favor. Déjala, por favor. Deja en el suelo, por favor. Deja la pistola, por favor. Te digo la verdad. Vale, te digo la verdad. Deja la pistola, nos centramos. Y te digo la verdad. Pero deja la pistola, por favor.
Bueno, imágenes completamente desagradables, sin lugar a dudas. Esta es la principal, insisto, prueba aportada por la denunciante para probar esa violencia de género. A nadie se le escapa que en una situación doméstica como esta, el uso o el sacar, desenfundar, como se suele decir, una pistola, un arma, ya genera una situación de intimidación, una situación muy complicada para la persona que se encuentra junto con ese comisario. Eso no cabe ninguna duda. Lo digo porque también hemos visto muchos análisis de si la pistola no está apuntando directamente a la víctima, de si quizás lo que pretendía el Policía Nacional, insisto, muchos análisis que hemos escuchado en varios medios de comunicación, porque esta noticia se ha tratado en muchos medios de comunicación, de si lo que pretendía el comisario era autolesionarse. Insisto, más allá de todos esos posibles análisis, más allá de toda esa realidad, más allá de que incluso estamos viendo un extracto de una grabación que probablemente sea mayor, no sabemos cuál es el resto del contexto, no cabe duda, insisto, de que sacar un arma en ese contexto, en una situación doméstica, en una situación de tensión y de nervios por parte de la pareja del comisario, es una situación completamente intimidatoria y que, por supuesto, no tenía que haberse producido, Óscar. Bueno, la imagen, bueno, o sea, ha trascendido, como decías, David, efectivamente en el ámbito nacional, una imagen impactante. Eso por un lado. Bueno, has dicho que se trata de un caso muy complejo, un caso complejo y extremadamente delicado. Porque yo la apuntaba la semana pasada. Ya has contado, desconocemos, aquí hay una investigación abierta. Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife está investigando, tratando de esclarecer qué ha podido ocurrir, y desde luego pues nos faltan muchas claves, insisto, de este episodio, bueno, pues como comentaba, donde se investiga un presunto caso de violencia de género. Los datos que conocemos, yo apuntaba el otro día a lo poco que conocemos, insisto, porque ha trascendido, en este caso ha sido el periódico El Día quien ha investigado este asunto. Sí. Es verdad, los hechos objetivos o reales, que bueno, el comisario provincial ha sido suspendido de empleo y sueldo, que en este caso se tratan de unos hechos que han podido ocurrir supuestamente, presuntamente, en el año 2021 y que parece ser que se denuncian ahora recientemente, que es esta pareja del comisario quien al parecer pone en conocimiento de esos supuestos hechos a un inspector jefe, en este caso del Cuerpo Nacional de la Policía de 3 de Mayo en la capital tinerfeña, quien a su vez parece ser denuncia, traslada a los órganos judiciales ese supuesto caso, presunto caso de violencia de género. Es cuando en este caso la Dirección General de la Policía procede a la suspensión de manera cautelar de empleo y sueldo a la figura del comisario provincial. Es verdad también, insisto, que en todo esto, como apuntaba, importante las claves, insisto, de las pocas que conocemos, porque, bueno, pues en este caso, repito, es delicado y muy complejo. Bueno, pues quien denuncia jefe de la policía de 3 de Mayo, un inspector jefe de la policía de 3 de Mayo, al parecer tenía un conflicto abierto con el propio comisario, donde al parecer, como ha trascendido, lo apuntaba el otro día, el propio comisario apartó a este inspector del caso mediador, tremendo caso donde se produjeron detenciones porque así se lo había pedido, en este caso, la jueza del caso y el fiscal anticorrupción, y a partir de ahí parece que se abre, insisto, bueno, pues una supuesta venganza o un forcejeo o un conflicto interno. Es quizás la expresión concreta, conflicto interno entre el propio inspector jefe y el comisario provincial de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. Repito, son por lo menos los pocos datos que yo conozco. Insisto, yo desde mi punto de vista sería tremendamente prudente, con mucha cautela, entre otras cosas, porque se ha iniciado en este momento la investigación y habría que ver, repito, el recorrido que vaya a tener esa investigación a unos hechos que supuestamente ocurrieron en el año 2021 y que se denunciaron recientemente. Sí, lo cierto es que hay muchas preguntas que quedan en el aire, la verdad. La pregunta, quizás una de las primeras que se nos puede venir a la cabeza, es por qué se denuncia ahora algo que ocurrió en el año 2021. Lo que ha trascendido por parte, en este caso, de la denunciante o de la versión de la denunciante, vendría a decir algo así como que durante algún tiempo intentó, porque esta persona reside en la isla de Gran Canaria, intentó denunciar ante la Policía Nacional de Gran Canaria y encontró muchísimos obstáculos, y eso explicaría el hecho de que haya recurrido a una persona que por su conocimiento tenía ese enfrentamiento conocido, que además ha trascendido públicamente, con el comisario suspendido, y que eso le abriría la puerta para poder denunciar, como finalmente así ha sido. Insisto, esa es la versión de la denunciante, dando respuesta a una de las muchas preguntas que nos podemos hacer, pero es que son varias, insisto, las preguntas que nos podemos hacer. Estos son los hechos que conocemos, estos son los datos, nosotros los
hemos contado. Sí. Hay situaciones que evidentemente no se pueden justificar, como, insisto, el sacar en un ámbito doméstico, en una discusión de pareja, un arma policial. La arma policial hay que utilizarla, lógicamente, en servicio y cuando en causas que están muy, muy, muy establecidas, pero quitando todo eso, lo cierto es que hay una causa penal abierta que vamos a esperar a que se desarrolle y que veremos, insisto, que otras novedades vamos conociendo de este asunto, que eso sí está poniendo en tela de juicio pues cómo funciona también la organización interna de la propia Policía Nacional y también, bueno, pues la situación de algunos de sus altos cargos. Insisto, Óscar, sin lugar a dudas. Estaremos muy Presunción pendientes de de este inocencia asunto. y a ver cómo, en este caso, avanza esa investigación. Bueno, vamos nosotros ahora a la isla de Gran Canaria y les hemos contado en alguna ocasión ese conflicto que existe en el municipio de Santa Brígida por la deuda que tiene el consistorio con la policía local. Les deben 160.000 euros por el impago de horas extras durante 8 meses. Claro, una situación tan compleja que ha llevado a los agentes de la policía local de Santa Brígida a plantarse y, por ejemplo, a decidir no trabajar fuera de su horario normal. Eso ha conllevado, lo leíamos en Canarias 7 en las últimas horas, que, por ejemplo, pues no haya servicios nocturnos en el municipio y que esta semana, de lunes a viernes, las noches queden descubiertas por la falta de efectivos para cubrirlas. Bueno, para conocer un poquito más por qué se ha llegado a este punto y también otras reivindicaciones, que esta no es la única que tienen los agentes de la policía local de Santa Brígida, vamos a saludar hasta ahora a Óscar Santana, que es delegado sindical del CESIF. Óscar, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Mírame Televisión. Hola, buenas noches. Nada, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de expresarnos y de dar a conocer cuál es la problemática que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento de Santa Brígida. Una cuestión sin duda importante, porque lógicamente el impago con cualquier trabajador de una administración pública llama la atención, pero cuando hablamos de cuestiones de seguridad quizás estamos hablando de un tema aún muchísimo más delicado. Pero bueno, para intentar conocer cómo se ha llegado a este punto, me gustaría saber cómo es posible que un ayuntamiento acabe debiéndole 160.000 euros a trabajadores, en este caso agentes de la policía local, por el impago de 8 meses de horas extras. Vamos a ver, en primer lugar, ponerte un poco en antecedentes. Este es un problema que lleva sucediendo en el Ayuntamiento de Santa Brígida desde hace muchos años. Te puedo hablar de hace 5 o 6 años que nos han dejado de pagar horas extras por periodos muy largos de tiempo. El más largo ha sido de 1 año y medio con el gobierno de Ando Sataute, y posteriormente a esto han habido periodos de 9 meses, de 8 meses, de 7 meses, y ahora estamos en 8 meses y medio. Y entonces, dada no solo este último periodo, sino todos los periodos anteriores, conlleva un cansancio por la plantilla de la policía local que ha llevado a que se tomen este tipo de medidas. Pero ¿y cuál es el problema, Óscar? O sea, ¿qué es lo que impide? ¿Es un problema de la intervención, por ejemplo, del ayuntamiento que repara el pago de estas facturas? ¿Por qué no pueden cobrar horas extras en tiempo y forma los policías locales? Nosotros a lo largo de todo este tiempo, como representantes sindicales, hemos intentado agotar todas las vías de negociación posibles con el ayuntamiento, con los distintos grupos de gobierno y en este momento con el actual. Y siempre nos encontramos el problema, efectivamente, en el departamento de intervención del ayuntamiento, que emite un reparo al pago de las horas extras. Que nosotros podemos llegar a entender que se emita un reparo si la interventora municipal cree que hay alguna anomalía en el pago de esas horas extras. Después será el alcalde que es el que tiene la potestad de levantar o no ese reparo. Pero la cuestión va más allá. La cuestión es que tarda un tiempo extraordinario en emitir esos reparos y hay dinero para pagar. El problema es que nosotros queremos que no tenga una explicación a cuando hay dinero para pagar las horas extras y todo está en orden, ¿por qué no se emite el pago se paga y se tarda estos meses en hacerlo? Un retraso que, como bien has explicado, cada vez va más. Es decir, el retraso empezó siendo de unos meses y cada vez están viendo cómo va aumentando. Yo leía declaraciones del propio del propio concejal de seguridad, de Adrián Camacho, en el Canarias 7, y él decía que esperaban pagarles antes del cierre del presupuesto 2023, o sea, que aproximadamente antes del próximo 16 de diciembre. ¿Confían en la palabra del concejal? Mira, nosotros no tenemos por qué desconfiar de la palabra del concejal en este caso y menos de Adrián Camacho, porque se ha portado, la verdad, que
ha sido uno de los que ha dado la cara en todo momento por la policía y se ha portado muy bien con nosotros, ha estado en todo momento intentando solucionar este problema. Desconfiamos, como te he dicho anteriormente, de la gestión posterior a los intentos que él hace, como mismo hacemos nosotros como representantes sindicales. Entonces, por eso se ha llegado a esta cuestión, porque este grupo de gobierno, si vamos a ponernos en antecedentes, es un grupo de gobierno que entró hace 6 meses y nosotros hemos tenido hasta hace poco tiempo muy buena sintonía con ellos. Han estado por la labor de trabajar con nosotros, han estado por la labor de solucionar cosas, pero lo que le demandamos, si acaso, es un poco de contundencia a la hora de que exijan a otras partes del ayuntamiento que tienen que hacer las gestiones para los pagos y para otros muchos problemas que existen en el ayuntamiento, y no se actúe con esa contundencia, dado que son las personas que gobiernan el municipio y que en este caso son las personas que máximos exponentes en el ayuntamiento. Señor Santana, ¿en qué está repercutiendo, en qué podría repercutir a los vecinos y vecinas de Santa Brígida, además en una época, en el inicio de la Navidad, donde hay muchas aglomeraciones, muchos eventos, y por otro lado, qué va a ocurrir, qué va a suceder, por ejemplo, en la noche de Nochebuena, el día 25 de Navidad o en fin de año, que serán momentos o fechas tremendamente críticas? Mire, vamos a ver, y nosotros ante eso sí queremos informar a los vecinos de Santa Brígida que nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente con nuestro horario laboral. Nosotros nuestro horario laboral lo estamos respetando escrupulosamente. Lo que se ha... al acuerdo que hemos llegado en la jefatura es de no ejercer labores fuera de nuestro horario laboral, por lo tanto, horas extraordinarias, porque por lo que está pasando y por lo que no se nos paga. Esto se le ha informado al ayuntamiento no de hace una semana o 2 semanas, cuando comenzaron las reivindicaciones. El cansancio de la policía de Santa Brígida se le lleva informando al ayuntamiento desde el mismo momento en que empezaron, y le decíamos cuál era la problemática y le decíamos cuál creíamos nosotros que era la forma de solucionarlo. Por eso es lo que yo he comentado anteriormente, que lo que nos ha faltado en todos estos meses que nosotros llevamos advirtiendo esta situación es esa falta de contundencia para exigir a otras partes del ayuntamiento, llámese intervención, secretaría, recursos humanos, a quien corresponda hacer las labores administrativas para que estos temas salgan adelante. Y sí, posiblemente haya problemas sobrevenidos con estas situaciones, pero el problema también, como digo, ha sido advertido por la parte sindical al ayuntamiento, no a este grupo de gobierno, sino a los anteriores, informando continuamente, tanto por los representantes sindicales como por las distintas jefaturas de la policía, que la policía de Santa Brígida no se estaba renovando. Dese cuenta que nosotros éramos 39 policías hace 10 años y en la actualidad, en activo, apenas somos 20. Entonces, las matemáticas son muy fáciles. No se puede cubrir con 20 policías lo que antes se hacía con 39. Y le digo, es una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Santa Brígida. Ya, señor Santana. Entonces, los problemas... ¿Han tenido la oportunidad de sentarse con el alcalde, José Miguel Bravo de Laguna, que es un hombre con experiencia, con mucho recorrido en la política? Efectivamente, nosotros, como le digo, siempre agotamos todas las vías de negociación. Nos hemos sentado en estos 6 meses en 3 ocasiones, creo recordar, en 3 ocasiones con el alcalde, con José Miguel Bravo de Laguna, y el alcalde, como dije en un principio, tanto como los concejales de Recursos Humanos y policía, siempre han tenido muy buena predisposición para arreglar los problemas. Siempre nos han dicho que los problemas van a salir adelante, que ellos están gestionando para eso, pero a día de hoy, a escasos 3 días de que se cierre el ejercicio económico de 2023 del Ayuntamiento de Santa Brígida, no se han cobrado las horas extras. Si se cierra el ejercicio económico, no se cobrarán hasta el año siguiente, 2024, cuando los presupuestos ya estén en vigor. Habrá que hacer un reconocimiento extrajudicial de deuda para pagar las horas del año 2023, y eso conllevará después una serie de problemas añadidos, que primero es el retardo en cobrar esas horas extras. Segundo, son que a las personas que cobren esas horas extras
tendrán que hacer complementarias en sus declaraciones de la renta, con lo cual, además del perjuicio de no cobrarlas, es el perjuicio de que vamos a tener que estar haciendo más pagos que no nos tendrían que corresponder si las horas extras se pagaran como hemos intentado negociar, con carácter trimestral o con carácter bimensual, o incluso mes a mes vencido, como se suele llamar. Óscar, la verdad que rebuscando un poco en la hemeroteca me sorprende, ¿no? Porque por supuesto tienes toda la razón en lo que dices, pero si uno se pone a buscar la situación de la policía local en Santa Brígida, se encuentra noticias. Por ejemplo, yo he encontrado una aquí de agosto de 2017 y el titular es que es exactamente el mismo. La deuda de las horas extras de la policía local en Santa Brígida deja al municipio sin servicio nocturno. Y aquí también, 2017, se advertía de que el problema venía de que en intervención se reparaban estas facturas y se tardaban en pagar. Claro, a mí esto todo me sorprende porque me parece increíble que algo que ustedes tienen que prestar, que es un servicio fundamental, acabe reparado en intervención, y lo que no termino de entender es el por qué. Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿No hay dinero para pagar esas horas extras? ¿Qué es lo que lleva a que esto siempre se encone en el mismo sitio y desde 2017, que ya han pasado 6 años, no se haya encontrado una solución? Es que de verdad, Óscar, que no termino de entender cuál es el problema técnico, dónde está el problema, porque si no lo entiendo, yo creo que será difícil, si no lo entendemos, que se pueda solucionar, ¿no? Bueno, te lo explico un poquito para que lo entiendas, se puede hacer muy rápidamente. Vamos a ver, todo esto empezó, como te dije al principio, con el gobierno de Andrés Ataute, donde se creó un retraso en las horas extras de 1 año y 6 meses. Por lo tanto, al crearse ese retraso de 1 año y 6 meses, cuando se procedió al pago, se tuvo que hacer con el presupuesto de ese año en curso. Se utilizó el dinero que se tenía que utilizar para pagar las horas extras del año en curso para pagarlas del año anterior. Entonces, cuando se utiliza ese presupuesto para pagar del año anterior, todos los años vamos arrastrando una deuda que se va comiendo el presupuesto del año siguiente y no queda dinero para pagar el posterior. Esto lo han hecho desde nuestro punto de vista. No, te iba a decir que entonces sí, se puede arreglar vía presupuesto, es decir, si se incrementa la partida del presupuesto para el próximo ejercicio, preveyendo ya que hay que pagar las horas extras que se adeudan, más las horas extras nuevas que se van a generar en 2024, ¿no se podría solucionar esto con un poquito de previsión política? Claro que sí, pero además no solo con previsión política y con predisposición también de las partes que hemos hablado anteriormente, de Secretaría de Intervención. Vamos a ver, si esto ha sido un error que comenzó en el año, no te lo sé decir exactamente, fue el año del gobierno de Andrés Ataute, si el presupuesto del ayuntamiento en el capítulo 1, supongamos que fuera 6 millones de euros para gratificaciones, se utiliza siempre, no se puede utilizar por ley más del 10% de esa masa salarial, que equivaldría a 600.000 euros. Entonces, el problema que nos encontramos es que del ayuntamiento, cuando se elaboran los presupuestos, nunca dotan la partida para gratificaciones con el suficiente dinero para pagar las horas extras que se prevén a lo largo del año. Y arriba o abajo, más o menos, podemos calcular un dinero y no estar con estas cuestiones en estos momentos. Si este año hemos calculado desde el sindicato que posiblemente se podrían haber gastado unos 360.000 euros en gratificaciones y no hemos tenido ese dinero, hemos tenido que estar haciendo suplementaciones de crédito que llevan unos trámites, tienen que llevarlas a pleno, aprobarlas, publicarlas, y tiene que pasar una serie de tiempo para que se puedan pagar. Y entonces, después también nos vemos con el problema del reparo de intervención. Precisamente con este último pago que hemos solicitado de horas extras, Intervención ha emitido un reparo en donde nosotros como delegados sindicales creemos que la interventora está rozando el acusar a determinados policías y incluso al jefe de la policía de cometer delitos. Lo dice textualmente el reparo de intervención de estas últimas horas extras. Dice que el jefe de la policía está dando días a los policías de manera arbitraria. Precisamente cuando ella solicitó que esto es una cosa que no sé si sucederá demasiado en otras jefaturas de policía local, que se le solicite a la jefatura de la policía local, no a recursos humanos, que justifique cómo trabajan sus policías
cómo se le dan los asuntos propios, cómo se le dan las horas sindicales, cómo se le dan los días compensados que tienen, que le corresponden por ley. Entonces, nosotros ahí vemos que no hay una predisposición a intentar solucionar los problemas de, al final, compañeros, porque yo entiendo que toda una administración local son compañeros, desde la policía hasta la parte administrativa. Bueno, Óscar, esperemos que se vaya solucionando esto y que sobre todo que haya una mayor previsión y predisposición por parte también del resto de funcionarios del ayuntamiento para corregir esto y que todo sea, eso sí, acorde a la legalidad, que es como tiene que ser. De verdad, Óscar Santana, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Simplemente, me decías al principio, quería apuntar nada más que no solo son las horas extras los problemas de Santa Brígida, no solo son problemas de la policía. Hay otros problemas como las cuestiones de riesgos laborales, que son muy importantes en el Ayuntamiento de Santa Brígida y están en una forma muy deficitaria. El problema de la RPT, que llevamos 10 años intentando negociarla y no se ha podido negociar. Y también las funciones de superior categoría que ejercen tanto policías como auxiliares administrativos en el ayuntamiento y personal de oficio. Todo esto no se ha podido llevar a buen término. Entonces yo invito y aprovecho la ocasión para que el ayuntamiento, en la figura de su máximo exponente, el alcalde, dé un paso adelante y nos llame a sentarse con nosotros para intentar que estas reivindicaciones que estamos llevando ahora y estas medidas las podamos retirar porque hay un acuerdo. Pues Óscar, yo me lo he apuntado aquí, no te creas, y si tengo la oportunidad, que espero tenerla en breve, de poder entrevistar al señor Bravo de Laguna, te aseguro que no solo le voy a preguntar por las horas extras y la situación de la policía local, sino por todos estos problemas también laborales que tiene el ayuntamiento. Así que desde aquí, muchas gracias también por esa información y por esa reivindicación que mantienen desde el sindicato CESIF. De verdad, gracias, Óscar. Nada. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Situación complicada en Santa Brígida, Óscar, pero no solo en Santa Brígida hay problemas con la policía local, en Santa Cruz de Tenerife también hemos visto cómo el propio sindicato CESIF se ha alzado la voz porque la campaña de Navidad, que en otros municipios ya ha comenzado incluso, en Santa Cruz se ha retrasado. Sí, en este caso el sindicato CESIF, a través de Jesús Illada, ha lamentado durante las últimas horas, yo hablaba con él esta tarde en la radio, ese retraso de la puesta en marcha, como dices, del refuerzo, el famoso dispositivo de seguridad por parte de la policía local en coordinación con la Policía Canaria, en este caso también con el Cuerpo Nacional de la Policía, que se retrasan. Los agentes policiales recuerdan o avisan o anuncian que va a comenzar, que va a arrancar este próximo viernes, día 15, una medida que ven inviable, ya que habrá menos agentes, según denuncia el sindicato CESIF, en la policía local de la capital tinerfeña y más aglomeraciones. En este caso, bueno, pues consideran que el dispositivo de refuerzo tenía que haber comenzado el pasado día 11. Lamenta la falta de información por parte de las autoridades superiores del cuerpo de la policía. Hablan, por ejemplo, que además también se tenía que haber hecho un refuerzo en la anterior campaña comercial, el Black Friday, también durante el puente, donde ha habido una aglomeración importante de personas, insisto, durante esta semana en la capital tinerfeña. Y luego, en este caso, es verdad que el dispositivo anunciado por el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife va a consistir en 14 policías más en turno de mañana, 14 policías más en turno de tarde, aunque, bueno, en este caso las organizaciones sindicales, concretamente el CESIF, apunta que son insuficientes, insisto, porque son unas fechas de muchas aglomeraciones. Aquí también en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife hay un déficit importante. Si no me equivoco, hay 136, lo componen 136 agentes, cuando tenían que haber 150 agentes policías más. Este déficit en cuanto a las plantillas, que no se cubren las plantillas en los ratios de la Policía Local, ocurre en Santa Cruz de Tenerife y en gran parte de los municipios de Canarias, incluso de España. Por cierto, el pago, en cuanto al pago o a los incumplimientos de las horas extras, que está ocurriendo en Santa Brígida, también ocurrió históricamente hace unos años, o ha venido ocurriendo en Telde, en este otro municipio de Gran Canaria, recordaba yo, hace ya algunas semanas, donde incluso el propio gobierno, el anterior gobierno, tuvo que contratar, denunciaban los sindicatos, a seguridad privada para cubrir algunos eventos festivos que se celebraban en Telde. Ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife, insisto, los incumplimientos en horas extras, o por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria con el municipio de Laguna. Yo antes le planteaba al señor Santana un nombre, decía José Miguel Bravo de Laguna, un histórico de la política canaria, que, bueno, al final parece que quiere retirarse o durante estos 4 años ya casi de retirada de la política, siendo alcalde de su municipio. Bravo de Laguna, saben que fue
presidente del Partido Popular en Canarias, fue en este caso presidente del Parlamento de Canarias, diputado regional, expresidente del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular, montó un partido unido por Gran Canaria. Y que su hijo, Lucas Bravo de Laguna, ya fue alcalde también de Santa Brígida. Así es, y que además diputado regional y consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, siendo José Miguel Bravo de Laguna presidente insular. Por cierto, el anterior alcalde que perdió el poder fue un compañero de filas de José Miguel Bravo de Laguna, que es el actual portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge. Bueno, nosotros vamos a continuar con la programación. La verdad es que tenemos muchísimos asuntos que tratar, pero bueno, nos vamos a ir unos minutos a publicidad para poder beber un poquito de agua, para coger aire y para volver, insisto, con otras cuestiones que seguramente les van a interesar. No se vayan muy lejos. Bueno, continuamos en Canarias al Día. La verdad es que estamos muy pendientes de todo lo que ocurra de cara al próximo telemaratón solidario, que, como saben, se va a celebrar el próximo 21 de diciembre. Será de manera simultánea tanto en Santa Cruz de Tenerife como en la isla de Gran Canaria. Será la primera vez que se celebre en la isla de Gran Canaria. Y para esta casa, la verdad es que era casi una prioridad que se celebrara en un municipio como Gáldar. Nosotros vamos a acercarnos hoy hasta Gáldar para saludar a Julio Mateo Castillo, que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gáldar. Julio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad es que yo decía que para esta casa era importante que esto se celebrara en Gáldar. Queríamos que el telemaratón, por supuesto, ya se hiciera de manera simultánea, un poco aprovechando el proyecto de expansión que está viviendo Mírame Televisión, y que se celebrara también en Gran Canaria. Pero me gustaría saber por qué para ustedes también es importante que se celebre el telemaratón solidario en su municipio. Bueno, Gáldar ha tenido un crecimiento exponencial de la actividad cultural en los últimos años y especialmente también en la programación navideña, así que yo creo que es un gran acierto que podamos ir de la mano en la celebración en esta edición y por primera vez en la isla de Gran Canaria, en la primera capital histórica de la isla de Gran Canaria, pues este telemaratón solidario que Mírame Televisión lleva años realizando en toda Canarias y que por primera vez llega a la provincia oriental y en concreto pues a la isla de Gran Canaria. Y será un placer colaborar para cumplir con ese objetivo de que más de 40.000 familias canarias pues puedan pasar mejor esta fecha gracias a la solidaridad de empresas y entidades a las que llamamos a colaborar ese próximo jueves 21 de diciembre aquí en el Templo Santuario de Santiago, donde vamos a recibir en la plaza de nuestra ciudad pues toda esa ofrenda para el Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas. Será, bueno, lo has explicado muy bien, te lo iba a preguntar ahora, en esa plaza de Santiago Apóstol. Yo entiendo que ya más o menos desde el ayuntamiento tienen preparado también la parte del dispositivo. Al final uno se queda, o el público en general se queda con la iniciativa, va a este tipo de sitios, dona sus alimentos o sus artículos de primera necesidad, pero desconoce todo el trabajo de organización que hay detrás de un telemaratón solidario. Ustedes quizás lo están conociendo por primera vez porque es la primera vez que se hace en el Ayuntamiento de Gáldar, pero nosotros ya que tenemos algo de experiencia, hay que poner muchas cosas al día. Yo quería preguntarle precisamente eso. ¿Está todo ya controlado, todo preparado de cara a toda esa logística que conlleva un evento como este para el próximo 21 de diciembre? Todo preparado. Lo primero, la planificación del plan de seguridad que teníamos preparado para nuestra programación navideña, en la que hemos incluido ese jueves 21 todo el dispositivo de seguridad necesario para alojar a todos los vehículos que van a acceder hasta nuestro casco histórico para hacer esa ofrenda y, como le decía, en un lugar emblemático recién declarado santuario diocesano por el obispo de Canarias, don José Masuelos, que el pasado 25 de julio del año 2022 pues notaba esa sorpresa, finalizando el año jacobeo, de que se declaraba santuario. Así que ese mismo templo, del mayor templo neoclásico de Canarias, será el testigo este año de esta telemaratón solidario, y desde las 12 del mediodía hasta poco más de las 8 de la tarde, cuando finalice el concierto además de nuestra Escuela Municipal de Música, pues tendremos esa conexión en directo para toda Canarias gracias a la señal de Mírame Televisión. Óscar. Señor Mateo, ¿cuál es la realidad que me puede describir socialmente en su municipio? Es decir, el número de usuarios, de ciudadanos de Gáldar que acuden a los servicios sociales de su ayuntamiento. Bueno, pues la verdad que afortunadamente en los últimos años hemos notado una importante mejoría, y hoy precisamente lo estábamos hablando, en cuanto a los datos de empleo, que es fundamental para que las familias pues puedan tener las necesidades cubiertas, y estamos en torno a 2.000 personas que están en situación de desempleo en el municipio de Gáldar, según el paro registrado
del mes de noviembre, que son los últimos datos, y hemos sacado justamente en el último mes 187 personas a través de diferentes planes de empleo social con convenios del ayuntamiento, con lo cual esperamos que podamos por primera vez, después de más de 20 años, 2 décadas, rebasar por primera vez y disminuir de los 2.000 personas que están registradas en el paro en nuestra ciudad, con lo cual es un dato importante para mejorar la situación, pero desde luego son 2.000 familias que están en una situación de desempleo, 2.000 personas que van a necesitar pues el apoyo también de las administraciones públicas en esta Navidad. Eso solamente en Galdar, pero desde luego el punto de recogida será para toda la isla de Gran Canaria y para toda la provincia de Las Palmas, a las que abastece el Banco de Alimentos de esta provincia. Señor Mateo, déjeme que independientemente de ese llamamiento al que nos unimos todos, efectivamente, para que acudan a la plaza, a ese punto de Galdar, aquí preguntamos de todo, ya que le tenemos en directo y desde luego yo no le conocía ni su rostro. ¿Qué supone para usted, además, aprecio que es bastante joven, ser el número 2, una curiosidad, el número 2 de Teodoro Sosa, un hombre alcalde que arrasa mayorías absolutas y que sale en hombros de los vecinos durante las elecciones, insisto, porque arrasa con mayorías absolutas? ¿Qué le supone a usted ser su número 2? Bueno, pues todo un reto. A pesar de que me vea joven, llevo desde el año 2015 siendo concejal con Teodoro Sosa en el Ayuntamiento de Galdar, llevando áreas importantes como cultura, nuevas tecnologías, fiestas, y bueno, en este mandato efectivamente asumiendo la responsabilidad de ser el primer teniente de alcalde de la ciudad, cuando él ya es vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, y bueno, gestionando todo lo mejor posible el gran proyecto que se ha desplegado en nuestra ciudad desde el año 2007 y que ha supuesto un antes y un después para Galdar. De 32 millones de euros de deuda, cerramos el año 2023 en menos de 9 millones, hemos reducido la deuda en más de 21 millones de euros en los últimos 2 décadas, y eso ha significado para la ciudad pues un avance importantísimo en inversiones, en cumplir con proyectos históricos que se venían demandando por parte del norte de la isla de Gran Canaria, como ese nuevo instituto, ese nuevo centro de educación secundaria que ya en septiembre del año que viene vamos a poder inaugurar. Estamos captando fondos europeos como nunca antes, gracias a la fortaleza que tiene nuestro ayuntamiento, a los proyectos que tenemos redactados y en los que hemos trabajado en los últimos años, y trabajando para seguir modernizando Galdar y seguir haciéndola un referente para que Teodoro Sosa siga siendo pues el alcalde de nuestra ciudad durante todo este mandato hasta el año 2027, pero desde luego se abre para él también un futuro prometedor en la política, y como yo le dije ya en un acto durante nuestra campaña electoral, estaremos ahí apoyándolo para que llegue a donde él quiera llegar. Bueno, la verdad es que casi que nos acaba de adelantar a la pregunta que le queríamos hacer, porque lo cierto es que se habla mucho de la posibilidad que dentro de 4 años Teodoro Sosa, bueno, pues sea el candidato a otras administraciones, que tenga otras aspiraciones. Al final será, supongo, que lo que el propio Teodoro Sosa quiera, pero si eso ocurre, habrá que buscarle un sustituto en Galdar. ¿Se ve usted como el posible futurible candidato de cara a las elecciones de dentro de 4 años, de 2027? Bueno, estamos trabajando para que el proyecto se consolide de una manera clara y además que Teo pueda seguir avanzando políticamente, porque ahora mismo en Canarias yo creo que es uno de los principales referentes políticos y especialmente en la isla de Gran Canaria, conocido ya no solo en nuestra ciudad, sino en todas las zonas de la isla de Gran Canaria. Son muchísimas las personas de otros municipios que nos piden que les prestemos al alcalde que tiene Galdar para llevárselo a su municipio, y yo creo que Gran Canaria se merece también pues tener el liderazgo de una persona joven, preparada, con una gran experiencia en la gestión local, porque cuando llegue el año 2027 habrá estado más de 20 años al frente de nuestro ayuntamiento y, como digo, haciendo un trabajo brutal, porque Galdar ha cambiado de la noche a la mañana, como decía antes, no solo en los datos económicos, sino también a nivel social, a nivel de despertar económico, cultural, en todos los sentidos. Y desde luego ahí estaremos. Yo creo que lo importante en ese momento no será quién esté al frente del ayuntamiento, que en ese caso pues el alcalde actual, Teodoro Sosa, ya me ha invitado a cumplir ese papel durante estos 4 años y poder ser pues la persona que de alguna manera mantenga ese liderazgo del Ayuntamiento de Galdar en las elecciones del año 2027, sino sobre todo, y lo más importante, que el proyecto no se pierda. Yo creo que es el objetivo fundamental. Yo llevo en el BNR, el partido que representa hoy en día a nuestro alcalde Teodoro Sosa, desde que tengo 12 años, casi desde que tengo uso de razón.
y para mí pues el avance que se ha conseguido en Galdar gracias al proyecto político que ha supuesto el BNR en esta ciudad es importantísimo, y más allá de las personas lo más importante será, como digo, que el proyecto político siga adelante y que al final todos los avances que se han conseguido se consoliden y que no se pierdan. No podemos dar ni un paso atrás cuando llegue 2027 y Teo decida seguir adelante, seguir creciendo políticamente después de más de 20 años como alcalde de nuestra ciudad. Yo desde luego estaré ahí a disposición de mi partido y a disposición de mi gente de Galdar para poder seguir con el proyecto hacia adelante. Oye, Julio, que me he quedado un poco sorprendido que hace un niño de 12 años vinculado a una formación política. Pues mira, tenía un vecino que iba en las listas en aquel año y mis padres simpatizaban con él, fueron esa noche electoral y yo me acuerdo que al día siguiente tenía un examen de matemáticas de sexto de primaria y aquella noche, pues con Teo precisamente, era el número 5 de la candidatura en aquel momento, pues nos vimos en una pizarra haciendo la ley DON para repartir los concejales que sacaba el PNR en aquella ocasión. 5 concejales, por primera vez entraba en el gobierno municipal, porque en aquel año perdía la mayoría absoluta de Demetrio Suárez y por primera vez el PNR junto con la Unión Progresista de Galdar formaba gobierno en Galdar. Y ahí empezó toda una trayectoria en la que yo pues luego ya me fui a estudiar fuera, a Madrid, que en este caso estuve estudiando 5 años fuera, y al volver pues ya Teo rápidamente me dijo que me incorporara también al equipo y ahí estamos desde el año 2015 con 24 años. Y este es mi tercer mandato en el que estoy pues ahora con esa función de ser primer teniente de alcalde de la ciudad. Bueno, pues Julio, la verdad es que ha sido un placer poder charlar con usted y lo cierto es que ojalá tengamos oportunidad de poder hablar con calma del futuro del municipio de Galdar, de cuántos proyectos tienen sobre la mesa. Leía, por ejemplo, recientemente que si todo va bien, a finales de 2024 el municipio ya tendrá un 100% de cobertura de fibra óptica en el municipio. Esto, que puede parecer una tontería, es todavía una deficiencia en muchos otros municipios de la isla de Gran Canaria, también en Tenerife y, por supuesto, ni que decir, en islas no capitalinas sí que se ve lógicamente un avance más allá también de las cuestiones sociales, un avance en el que es fundamental para que Galdar se coloque ya lógicamente en la vanguardia también de Gran Canaria en el siglo XXI, y algo fundamental para eso son las nuevas tecnologías. Ahí tiene usted también mucho que decir. Insisto, son muchos los asuntos de los que podríamos hablar, así que le emplazo, si todo va bien, para una entrevista con calma aquí en los estudios, pero eso sí, antes nos vemos el 21 de diciembre en el Telemaratón Solidario, ¿verdad? Muchas gracias. Aquí les esperamos en Galdar el próximo 21 de diciembre y cuando quieran estaremos con ustedes en Canarias al Día en Mírame Televisión. Pues muchas gracias. Muy buenas noches. Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde de Galdar. Óscar Labrado, joven, nació en el año 1991, desde los 12 años con vinculaciones políticas, desde los 24 años en política activa. La verdad que, bueno, 32 años. Sí, un profesional de la política. Sí, en este caso también, bueno, con sus estudios, con formación académica, sí. Y desde luego, en este caso, el número 2 de Teodoro Sosa, ¿no? En principio, todo apunta que es un perfil similar al propio Teodoro Sosa, que además también es un hombre joven. Y no ha escondido que todo apunta que será su relevo. Claro, también. En este caso, incluso, bueno, lleva desde muchos años como número 2, muy cercano, muy afín al propio actual alcalde de Galdar en Gran Canaria, y desde luego en este caso se le ve con mucho futuro político. Yo antes hablaba de esas abrumadoras mayorías absolutas, tremenda, un fenómeno político que además tuvo una repercusión mediática importante, ¿no? Donde, eso es complicado, claro, de volver a repetir. Claro, y con las imágenes de los vecinos con Sosa encima de los hombros, arropándole en la calle, y además hace una cosa muy importante y muy buena, hizo una cosa, o protagonizó el señor Sosa, un hecho muy importante que muchos alcaldes, muchos políticos tienen que tomar nota, es decir, que se sometió a un proceso interno, una especie de primaria en su municipio para que los propios simpatizantes, militantes o afiliados de su partido, de su organización política, decidiesen si querían o no que fuese alcalde, y arrasaba sin lugar a duda. En cualquier caso, el telemaratón, que es lo importante, ese llamamiento que hace el propio Mateo, teniente alcalde, primer teniente alcalde, en la plaza, en ese punto concreto de Galdar, en simultáneo en Merca Tenerife. Ya queda poco, hay una expectación tremenda, la gente está feliz, está contenta porque está convencida que va a ser un éxito y que vamos a vivir esa fiesta de la solidaridad en ese horario Merca Tenerife y en Galdar de 2 a 6 de la tarde, y aprovecho para hacer ese llamamiento como siempre, productos no perecederos, en este caso regalos, ropa, sobre todo para bebé, para los más pequeños, aseo. Y, ojo, lanzando ese mensaje que la realidad social en Canarias es muy dura, es muy grave. Bueno, estamos, insisto, en la recta final ya de cara a ese próximo Telemaratón Solidario. No se pierdan toda la información que publicamos en nuestra web, en mirametv.com, y también en todos nuestros espacios informativos y en los programas especiales. También, por supuesto, en el programa de Manuel Artiles mañana a partir
de las 10 de la noche con un especial repaso a lo que va a ser ese telemaratón solidario que, como saben, será de manera simultánea en Gran Canaria, en Galdar, nos lo ha explicado su primer teniente de alcalde, y también en el Mercatenerife, en la capital tinerfeña. Por supuesto, nosotros aquí en Canarias al Día les seguiremos contando las novedades de esta cita ineludible que tenemos todos el próximo 21 de diciembre. Bueno, vamos a hablar ahora de educación y también de sanidad, y de dos cuestiones que a veces tienen en común la educación y la sanidad en Canarias, y es el colapso de los servicios. Y la verdad es que esto, cuando hablamos de educación y de sanidad públicas, bueno, pues genera sobre todo mucha inseguridad e insatisfacción ciudadana, y sobre todo problemas de cara a cuestiones importantes como, por ejemplo, la equidad educativa o la posibilidad de que todos los ciudadanos, incluso aquellos que tienen menos recursos, puedan acceder a un servicio justo, y que al final la educación y la sanidad no sea solo cosa de ricos. Vean este titular hablando del colapso educativo de Diario de Aviso. Hasta 14 localidades del sur de Tenerife están en situación de colapso educativo. Es el mapa de las zonas rojas de la Consejería de Educación. Hablamos de más de 5.000 alumnos de más y, bueno, prácticamente con unos centros que están colapsados y que no tienen capacidad para asumir ese aumento, provocado en muchos casos por el aumento de la población. Se han quedado completamente obsoletos los centros educativos del sur de Tenerife. Esto ocurre también en otros lugares. Pero vean, por ejemplo, este otro titular, porque hablando del sur de Tenerife, los alumnos del Colegio de los Abrigos, que saben que se han encontrado con la obligación de tener que salir de su centro por una serie de deficiencias detectadas en la infraestructura, tendrán que ser trasladados, y lo han sido desde hoy martes, a los barracones de Guasa. Los famosos barracones de Guasa, los recordarán, donde durante muchísimos años tuvo la instalación el Instituto de Guasa, y que después de muchos años de reivindicaciones han conseguido trasladarse a un nuevo edificio también en el municipio de Arona. La verdad es que una situación muy complicada, pero que no es solo exclusiva de la isla de Tenerife. Podríamos hablar de muchos ejemplos en Canarias, pero también nos hemos encontrado en el caso de la isla de La Palma y del municipio de Los Llanos de Aridane con esta situación que también denunciaba, ahí está viendo el centro del SEIP de los Abrigos, pero quería hablarles también de este otro centro, porque insisto, al final esto es una situación global, ¿no?, que están viviendo muchos colegios de Canarias. Denuncian la situación insostenible de un colegio de Canarias que han suspendido las clases por filtración de agua. Desde la AMPA se han señalado que nuestro colegio, que abrió sus puertas en 2013, no es un colegio tan antiguo, se moja cada invierno, por lo que ya en 2014 se presentó la primera reclamación. Insisto, un colegio público en Los Llanos de Aridane. Óscar, al final, un problema que se repite en muchos centros educativos de Canarias. Concretamente en este centro de Los Llanos de Aridane, esas deficiencias que provocan, pues el cierre por esas filtraciones de agua. Parece que la directora insular del área de educación de La Palma ha visitado, como no podía ser de otra manera, ese centro, y parece que el viceconsejero de Educación de la Comunidad Autónoma se ha comprometido con la dirección del centro y con las AMPA que va a tomar medidas de manera inmediata, es lo que se ha anunciado públicamente. Luego, por otro lado, el centro del SEIP Los Abrigos en Granadilla de Abona, recientemente en este caso hubo una visita del consejero Poli Suárez, en este caso del viceconsejero, el propio, representantes en este caso del propio ayuntamiento, donde los técnicos aconsejaron que se cerrara de manera provisional, que se realojaran a esos de más de 300 alumnos, insisto, de este centro de Los Abrigos en Granadilla de Abona, porque se detectaron, parece ser ahí que hubo unas filtraciones también, y a raíz de esas filtraciones se detectaron unas deficiencias en la infraestructura, y se podría correr el riesgo, repito, que podría afectar a una parte concreta del centro, y por tanto, rápidamente actuó la Consejería de Educación, en este caso Chapó la actuación de Poli Suárez y de todo su equipo. Miraron rápidamente, en este caso fue un viernes si no me equivoco, ya la semana siguiente buscaron la alternativa, y la alternativa estaba en Guasa. Pero la clave, como decía David, estamos hablando del centro de Guasa, en este caso en el municipio de Arona, un centro históricamente en barracones. Por ahí pasaron por ese área de educación distintos consejeros de educación de distintos signos, y seguían esos barracones, esas deficiencias en el centro de Guasa. Ya hoy, si no me equivoco, ya se han trasladado esos más de 300 alumnos de Los Abrigos, ya han sido reubicados, realojados de manera provisional hasta que se resuelvan las deficiencias en Los Abrigos a esas aulas modulares de manera provisional. Y luego, en cuanto al problema que existe en algunos centros educativos del sur de la isla de Tenerife por la superpoblación, por ejemplo, está ocurriendo en Santiago del Teide, por poner algunos ejemplos, en Arona,
o en San Miguel de Abona, en Granadilla de Abona también, parece ser, bueno, hay un incremento de población. Ese hacinamiento lo llevan denunciando los concejales de educación y los alcaldes desde hace ya muchos años, y parece ser que el propio consejero Poli Suárez ya está manteniendo contactos, en este caso con los municipios, esos municipios que he nombrado, y parece ser que podría producirse una especie de cumbre con los centros educativos, con los alcaldes, para el mes de enero, para tratar de dar una solución, insisto, a ese problema de hacinamiento por la superpoblación que vive la comarca sur de Tenerife. Sin duda, uno de los grandes principales retos que tiene sobre su mesa la Consejería de Educación, y yo me atrevo a decir que el Gobierno de Canarias, la necesidad de renovar las infraestructuras educativas, porque además al final la solución temporal de los barracones, bueno, para una urgencia como esta, pero incluso para intentar tapar, como nos decía la alcaldesa de Granadilla, ese aumento de la demanda, ese aumento de la población como alternativa a la construcción de centros educativos, es algo completamente tercermundista. Ya se los digo yo, que he estado ahí, ustedes si alguna vez han estado en algunas aulas de barracones, tanto por la temperatura como por los ruidos, no cumplen prácticamente con ningún requisito de calidad para poder impartir educación con la mínima dignidad que se tiene que presumir a un sistema público. Así que esperemos que el Gobierno de Canarias se ponga las pilas con esta cuestión. Es verdad que esto no es un problema de ayer para hoy, es un problema que ningún gobierno anterior autonómico de diferentes siglas, como decía Óscar Martín, pues ha sido capaz de poder prever esta situación, porque lo del aumento demográfico ya se sabía, pero lo que no se ha previsto es cómo van a estar nuestros servicios capacitados para poder atender ese aumento de la demanda en la educación, pero también en la sanidad. Un problema, el del colapso de los servicios sanitarios, que se manifiesta especialmente en los servicios de urgencias y sobre todo, como van a ver aquí en este titular, cuando llegan esas épocas de que se produce, bueno, pues alguna epidemia, algún pico, por ejemplo, en los casos de gripe. Los primeros embates de la ola de gripe llevan a las urgencias canarias al límite. El archipiélago es la región con mayor incidencia de virus respiratorios. Estamos en prealerta por una situación de calima que al final perjudica, añade un factor más en contra para la salud de muchas personas, sobre todo a nivel de problemas respiratorios. Y hay que decir también que publicaba la provincia que la afluencia de pacientes crece un 25% durante el puente de los hospitales de las islas. Óscar, tenemos una urgencia saturada. Si viene una ola de gripe encima con un episodio de calima, no quiero ni pensar cómo tienen que estar las urgencias hospitalarias un día como hoy, por ejemplo. Así es, la calima, porque además se ha decretado la alerta por calima en Canarias durante las últimas horas, en la jornada de hoy, y desde luego en este caso, bueno, los picos de gripe. No es la primera vez que hay calima en Canarias, no es la primera vez que hay picos determinados, en este caso de gripe. El dato significativo, como comentaba, ha trascendido que Canarias es la región con mayor incidencia de virus respiratorio, y la afluencia, esto es un dato demoledor, la afluencia de pacientes crece un 25% durante el puente en la mayor parte de los hospitales de Canarias. Parece ser, según ha trascendido durante las últimas horas, que en la Candelaria ha habido cierta tranquilidad, aunque saben ustedes que en la residencia de la Candelaria normalmente se producen colapsos, saturación en los servicios de urgencia, porque es un problema cronificado, endémico ya de la sanidad pública en Canarias, lamentablemente, desgraciadamente. En este caso en el UC, en el Hospital Universitario en Tenerife, en el Hospital Universitario en Tenerife, Universitario de Canarias, parece que ha sido con mayor intensidad con respecto a la Candelaria, y donde bueno, se han producido en este caso unos importantes repuntes en cuanto al colapso de urgencia. Son especialmente en los dos grandes hospitales de referencia en la isla de Gran Canaria. Independientemente de estos datos, se los ponemos, insisto, se los exponemos porque esta es la realidad. Aquí hay un problema cronificado, un problema endémico que no han logrado resolver los gestores de la sanidad pública en Canarias. Coalición Canaria, insisto, siempre lo he dicho, Partido Popular, Partido Socialista. ¿Por qué? Porque hay un déficit de personal, hay un déficit de infraestructura, no hay espacio. Y yo decía antes que no es la primera vez que nos encontramos en estos momentos con un repunte de gripe, una calima. Ya ha ocurrido durante otros años. El problema es que no hay previsión, planificación, y no se establecen planes de contingencia para evitar, repito, saturación en los servicios de urgencia cuando ocurren situaciones, episodios como estos. Bueno, continuamos con más novedades que hemos conocido en las últimas horas del llamado caso Tanausú, el joven que apareció muerto en una finca agrícola de Buenavista del Norte, semienterrado. Apareció su cuerpo y vean, Diario de Avisos publicaba esa última hora que nos va a avanzar también aquí Óscar Martín. Investigan por presunto asesinato a los detenidos por la muerte de Tanausú en Buenavista. Recuerden que fueron detenidos una expareja de Tanausú y su actual pareja,
el cual, el novio de esa expareja de la víctima, como publica Diario Avisos, ha ingresado en prisión provisional. Oscar. Sí, lo conocimos esta misma tarde. Se trata en este caso una orden que ha dictaminado el juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de ICO de los Vinos, acordado, según han confirmado fuentes del TSJ, fuentes judiciales, el ingreso en prisión provisional de uno de los 2 detenidos que ya les contamos la semana pasada por su presunta vinculación con la muerte de Tanausú Pérez Bolaños, cuyo cuerpo, como recordarán ustedes, fue encontrado el pasado miércoles tras haber desaparecido el 1 de diciembre en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte. Además, esas fuentes del TSJ, fuentes oficiales, añaden que los 2 detenidos están siendo investigados en estos momentos por un presunto delito de homicidio o asesinato y fueron puestos a disposición judicial el pasado viernes, quedando el otro detenido en libertad provisional. Repito, la novedad es que acuerda ese juzgado de instrucción número 2 de ICO de los Vinos Norte de Tenerife el ingreso en prisión provisional de uno de los 2 detenidos por su presunta vinculación con la muerte, repito, de Tanausú Pérez Bolaño, Buenavista del Norte, isla de Tenerife. Bueno, la verdad que una situación delicada. Vamos a ver cómo sigue avanzando este caso, este asunto de sucesos que sin duda, bueno, pues ha consternado y mucho a la isla de Tenerife desde el momento en que se produjo la desaparición. Aquello pintaba mal y la verdad es que en los últimos datos no es fácil meter a alguien en prisión provisional. Si eso lo ha decidido el juzgado, la jueza en este caso, es porque está bajo secreto sumarial, pero es evidentemente que porque tiene elementos suficientes para, o indicios muy fuertes para considerar esa posible autoría de esta persona que ha entrado, insisto, en prisión provisional. Bueno, cambiamos de asunto, vamos a seguir con otros asuntos de actualidad y nos vamos hasta Fuerteventura, porque en Diario de Fuerteventura conocíamos esta noticia que nos ha llamado mucho la atención. Recordarán ustedes a un equipo histórico del fútbol canario, el Pájara Playas de Jandía, un equipo que al final acabó desapareciendo, ahogado por las deudas y bueno, y que escribe un último y triste capítulo final. El presidente del Playas de Jandía condenado a cárcel y a pagar 404.000 euros. Vació la cuenta de la fundación del equipo majorero después de recibir 427.000 euros del Ayuntamiento de Pájara, 4 años después de que dejase de competir. Recibió dinero público después de dejar de competir y ese dinero, en vez de saldar las deudas pendientes, fue retirado por esta persona, por el presidente del club, que, insisto, bueno, ha sido condenado al pago de esa multa. No va a entrar en prisión porque la pena de prisión es menor de 2 años. Juan Denis, presidente del Playa de Jandía, condenado, Oscar. Un histórico, como decías, del fútbol canario. En este caso son un equipo que estuvo en segunda división B, incluso. Claro, sí, los típicos personajes que acceden a la presidencia de entidades deportivas que tienen que dar ejemplo no solamente al deporte, sino a los jugadores, a los trabajadores de los clubes y sobre todo en este caso, bueno, pues a los deportistas, a los profesionales. No es la primera vez, sin lugar a dudas, que golpea la justicia o condena, en este caso por corrupción o presuntos delitos de corrupción, a presidentes o a máximos mandatarios de entidades deportivas, porque estamos hablando en este caso de que recibió, como decías, David, 427.000 euros del Ayuntamiento de Pájara, de ese Ayuntamiento de Fuerteventura, y por tanto, en este caso, bueno, se le acusaba de un presunto delito contra la hacienda pública, un asunto grave y lamentable. Bueno, 12 años estuvo el Pájara Playas de Jandía en segunda vez. Estamos viendo algunas imágenes de ese histórico periplo por la división de bronce del fútbol español, de este representante de la isla de Fuerteventura, insisto, que al final, bueno, no dejó de ser uno de los principales equipos del deporte canario. Insisto, triste final, la verdad, esta condena judicial que demuestra, como decía Óscar, bueno, que hay mucho oportunista también en torno o alrededor del deporte. Nos vamos a quedar en Fuerteventura porque este lunes, como han podido ver en Canarias al Día, tuvimos de invitado a Mario Cabrera. Mario Cabrera es el secretario insular de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura, además es diputado autonómico y secretario primero de la mesa del Parlamento. Con él abordamos muchos asuntos de la actualidad del Parlamento de Canarias y especialmente de la isla de Fuerteventura. Nos hemos quedado con 2 cuestiones importantes. La primera, ¿qué va a pasar con los hoteles de Riu? ¿Cuál es la posición de Coalición Canaria en Fuerteventura? Ustedes saben que aquí ha habido, bueno, hay un enredo judicial muy importante. Incluso la propia Riu se ha querellado contra los técnicos de costas que en su momento tramitaron los expedientes que han acabado concluyendo con que se realizaron obras ilegales y que hay que caducar esas concesiones y por tanto derribar los hoteles de Riu. Bueno, le preguntamos por esa posición de Coalición Canaria a Mario Cabrera y esto era lo que nos decía. Con tema de Costa, yo creo que ahí han jugado mal desde el minuto 0. Han dado una concesión a 2 hoteles. En un momento que se vence esa concesión, a mí me toca tener la responsabilidad de la presidencia en el Cabildo y, bueno, evidentemente el Estado comunica que no se renueva esa concesión. Por tanto, tenía 2 opciones Río: dejar agatar el tiempo y eliminar el Oliva Vic, que era el que perdía la concesión.
y parar a esos trabajadores. En ese momento es el propio Estado quien le negocia y quien le prorroga otros 30 años más. Pero durante el tiempo que no sabíamos que el Estado lo iba a prorrogar, nosotros nos sentamos con Río, porque no nos interesa que una marca como Río, que es tuya al mismo tiempo, se vaya de un destino turístico como Corralejo. Le ofrecíamos suelos alternativos, salir de ahí e irse a la zona turística, que era en Cotillo, o en Corralejo, o en Parque Holandés, las zonas que tiene el municipio de La Oliva. Y llegar a un acuerdo con Costas que era, oiga, hasta usted construya estas camas para generar los mismos puestos de trabajo, esperamos a la demolición y luego se demuele. En ese momento es el Estado quien da marcha atrás, negocia con Río, le da 30 años más y ahora por otras vías quiere eliminar. La empresa yo creo que tampoco ha jugado bien y ha utilizado a los trabajadores de escudo. Por tanto, ¿cuál es nuestra posición? Hasta ahora hemos estado defendiendo los puestos de trabajo. En una isla como Fuerteventura, que vivimos fundamentalmente de turismo, 420 puestos de trabajo es mucho. O sea, no se puede hacer tan alegremente como lo ha hecho el Partido Socialista y Podemos en Madrid. Pero, oiga... Pero está la ley también. Claro, pero la ley... Es que por eso digo que la empresa tampoco ha jugado bien. Y yo creo que hay formas de haber hecho aplicar la ley y no haber dejado llegar a esta situación. Pero llegados a este punto... Pero llegados a este punto habrá que marcar la ley. Mario Cabrera y Manuel Miranda, consejero del Gobierno de Canarias, están acusados de un presunto delito de prevaricación por la Fiscalía, que ha pedido que se sienten en el banquillo y pide 10 años de inhabilitación para ellos por su gestión en el consorcio de abastecimiento de aguas de Fuerteventura. Bueno, un asunto complejo, insisto, que ya está previsto para el juicio era abierto, solo falta la fecha, y le preguntábamos también a Mario Cabrera, a ver si ahora podemos rescatarlo con sonido, sobre esa situación judicial en la que se encuentra inmerso, insisto, uno de los mayores pesos pesados que tiene a nivel autonómico Coalición Canaria y, por supuesto, el líder de la formación nacionalista en la isla de Fuerteventura, que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Esto es lo que nos decía Mario Cabrera. Bien, con este tema llevamos, yo creo que son en torno a 8 o 9 años, ¿no? Y el problema viene precisamente por algo que hoy se está repitiendo. Primero era por el suministro del combustible, luego era también por el tema de la compra de agua, es decir, cuando no había producción teníamos que comprarle a los gestores que estaban autorizados, eso ya se ha archivado y queda pendiente el tema de suministro de agua de la que se coge del mismo consorcio para llevar a los depósitos del consorcio cuando hay estas averías, el reparto de agua en Cuba y el tema de los tractores que se contrataban en los distintos puntos de la isla para tapar las averías, las retroexcavadoras, ¿no? Esos son los dos temas que quedan, que yo espero, por lo que nos ha dicho nuestro abogado, que en el primer trimestre, los 4 primeros meses del año, pues podamos estar ya teniendo la oportunidad para ir y explicarlo ya una vez más, ¿no? Eso que hicimos en su momento, que no tenemos reparos ningunos de ningún técnico, que no hay ninguna advertencia, que se hacía, que está todo demostrado y demás, es lo que hoy se está haciendo. O sea, es que se sigue llevando hoy el agua en Cuba. Cuando hay una avería en territorios como islas, como Fuerteventura, con tanta distancia tan largo, o llevamos, si se rompe la tubería que va de este depósito a aquel, o se llevan cubas o no hay forma de suministrar a los vecinos. Oiga, ¿dónde está el delito ahí? ¿Cómo llevamos el agua? No sabemos de otros inventos que se puedan hacer para suministrar esa agua. Por tanto... Quizá el problema no sea tanto la solución en sí, sino cómo se contrata esa solución. Claro, ustedes dicen, claro, es que esto son cosas que surgen y tienes que solucionarla inmediatamente con carácter de urgencia. ¿No hay alguna manera de regularizar eso para que haya un contrato, digamos, con más tiempo, teniendo en cuenta que al final siempre ocurren este tipo de cuestiones, por ejemplo? ¿Y cómo se calculan las averías? ¿Cómo saco...? Porque esa es la respuesta que te dan los técnicos. ¿Cómo saco un pliego yo con cuántas averías al año? O sea, porque las averías que les ha tocado sufrir a los nuevos compañeros, las instituciones en este año y medio último, no las hemos tenido en los últimos 15 años. Con respecto a lo de la situación de los hoteles de Río, lo que venía a decir en este momento secretario insular de Coalición Canaria es que ellos van a intentar o van a velar porque se respete la ley. Recuerden que hay un trasvase de competencias del Estado al gobierno autonómico, que eso tampoco está todavía aclarado del todo, pero que si de ellos depende van a hacer que se vele la ley o que se cumpla la ley. Ya en su momento aseguraba Mario Cabrera, cuando fue presidente del Cabildo y quería retomar esa opción, se le ofreció una alternativa a Riu, que como él decía además está vinculada con el tour operador, un tour operador muy potente como es TUI, para poder ubicar esos dos hoteles sin perder los puestos de trabajo en otras zonas turísticas, incluso del propio municipio de Corralejo, en este caso en la zona de Corralejo, para que no hubiera problemas, en este caso con la ley y con esa concesión de costas. Bueno, eso se rechazó en su momento. Bueno, hay una situación muy complicada con los hoteles de Río y después, por otro lado, Óscar, situación complicada también la situación judicial de Mario Cabrera y del consejero de Política Territorial de Canarias, Manuel Miranda, que sí o sí se van a tener que sentar en un banquillo 3-4
meses para aquella fecha, venía a decir Mario Cabrera. Se investiga ese presunto delito de prevaricación y bueno, ahí se fija la apertura de juicio oral, deseándole sin lugar a dudas la mayor suerte del mundo al propio Mario Cabrera y al señor Miranda. Pero aquí es relevante, ¿por qué? Políticamente, insisto, esta situación judicial que golpea a 2 dirigentes de Coalición Canaria en Fuerteventura. Fue presidente del Cabildo, pero actualmente, como decías David, es el secretario general de Coalición Canaria en Fuerteventura. Saben que hay 2 salas. Históricamente, Coalición Canaria en Fuerteventura ha estado tremendamente dividida, aunque ahora parece ser que ya esa familia nacionalista en Fuerteventura está unida, pero insisto, también hubieron en su momento muchas fisuras entre los nacionalistas en Fuerteventura. Por un lado, en caso de que tenga consecuencias, esperemos que no y que le vaya bien judicialmente al propio Cabrera, pero bueno, esperemos que se haga justicia. Que se haga justicia. En este caso, bueno, y que la situación, bueno, pues que tenga su recorrido, bien por la parte que ellos consideran o bien por la otra parte, porque está denunciado. Pero en caso de que las consecuencias sean negativas en cuanto a la figura, con respecto a la figura de Mario Cabrera, sería un golpe muy duro a la Cámara Regional, al Parlamento Regional. ¿Por qué? Porque Mario Cabrera representa a Coalición Canaria, forma parte de la mesa del Parlamento. Secretario primero. Secretario primero, si tuviese un revés, una consecuencia judicial, sería un golpe para la Cámara, para Coalición Canaria, pero sobre todo para la mesa, con la responsabilidad que tienen que ostentar los que representan la mesa de la Cámara Regional en Santa Cruz de Tenerife. Y por otro lado, en este caso, a la figura de Manuel Miranda, porque Manuel Miranda, a su vez, como decía, es representante de Coalición Canaria, aparte del golpe que podría suponer para Coalición Canaria en el ámbito nacional y en Fuerteventura, es que Manuel Miranda es consejero de Coalición Canaria, representa a Coalición Canaria de Fuerteventura en el gobierno autónomo, en el ala de Coalición Canaria que dirige y lidera el presidente Fernando Clavijo en ese pacto como socio del Partido Popular. Imagínense que hubiese un golpe, un revés en contra judicialmente, en contra de la figura del propio Manuel Miranda, sería desde luego un torpedo muy complicado de sobrellevar en el pacto regional PP, Coalición Canaria, sobre todo en el ala de Coalición Canaria que lidera Fernando Clavijo. Bueno, veremos, porque al final estas cosas, los tiempos son muy lentos en la justicia, todavía se tiene que señalar la fecha del juicio, se tiene que celebrar, se tiene que dictar la sentencia y evidentemente recuerden que desde la reforma del estatuto ya los diputados autonómicos no están aforados, por tanto esto va por la justicia ordinaria y por tanto también van a tener derecho a todos esos recursos que tiene, bueno, pues cualquier afectado por una situación o por una causa penal en aras de esa tutela judicial efectiva, ese derecho que tenemos todos los ciudadanos. Bueno, vamos a ir concluyendo ya con una novedad también judicial importante, porque parece que hay casos que se van o que se olvidan. Al final, también esto de los casos judiciales depende mucho del interés político que haya detrás. Cuando hay mucho interés o cuando hay unas elecciones cerca, se airean de manera constante o de manera agresiva y después parece que se olvidan, parece que ya no interesan. Por cierto, también le preguntamos por la situación del caso Mediador y si fue un obstáculo o un escollo para firmar ese pacto con el Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. Tienen toda la entrevista de Mario Cabrera en nuestro canal de YouTube, en nuestra televisión a la carta, pero hay novedades del caso Mediador. Hoy las conocíamos por Canarias 7, que eso sí se ha mantenido fiel y sigue siendo el medio que nos mantiene al día de todo lo que ocurre con este importante caso que a nivel nacional sacudió la política canaria, sacudió la política nacional, golpeó de lleno al Partido Socialista, especialmente en la isla de Fuerteventura. Bueno, pues hay una nueva investigada, una nueva imputada, la ex secretaria general técnica de Agricultura, porque participó en uno de los expedientes para reducir una sanción a uno de los ganaderos, uno de los queseros, en este caso investigados, que es el señor Montes de Oca. Sí, una novedad más, una investigada más, en este caso sí. Mediador, que sigue instruyendo e investigando un juzgado de Santa Cruz de Tenerife acompañado por la Fiscalía Anticorrupción. Según ha publicado durante las últimas horas de Canarias 7, Bienvenida Reyes, que en esa época era la secretaria general técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional. En este caso, pues ha sido llamada o ha sido citada como investigada. Se le investiga en este caso por supuestamente o presuntamente participar en el expediente de reducción de propuesta de sanción a la empresa llamada Quesería Montes de Oca, que estaba al frente un empresario investigado en la causa en esta instrucción, que es en este caso Alberto Montes de Oca, y pues parece ser, según trasciende, que tendrá que declarar o ha sido citada para que declare ante la jueza instructora del caso Mediador, si no me equivoco, el 11 de enero.
Bueno, 11 de enero, esas fichas tenemos muy pendientes, novedades del caso Mediador. Y antes de despedirnos, a ver si podemos recuperar un titular, a lo mejor estoy pidiendo demasiado, yo sé que es complicado, sobre una sanción que ha impuesto unos expedientes sancionadores que ha abierto el Ayuntamiento de Arrecife. Lo publicaba el diario Lanzarote y me llama la atención y quería acabar con esto, ya que estamos hablando de Fuerteventura, vamos a acercarnos un momento hasta la isla de Lanzarote, porque el Ayuntamiento ha decidido imponer o abrir 2 expedientes sancionadores a la empresa Urbacer, que se encarga del servicio de limpieza y de gestión de residuos en el municipio, por no mantener en buenas condiciones, bueno, pues algunas cuestiones. Lo están viendo. Arrecife decreta, la verdad que magnífico, mis compañeros de realización, Arrecife decreta el inicio de 2 expedientes sancionadores a Urbacer. El consistorio considera grave la falta de mantenimiento de la maquinaria, así como la falta de mantenimiento y limpieza de los contenedores. Y quizás la importancia de todo esto, porque no es el único caso ya que conocemos, es esa al final es una obligación legal, ¿no? Pero no todo el mundo lo hace. Normalmente con estas grandes empresas se suele mirar para otro lado. Estamos viendo ya como algunos ayuntamientos cansados ya de que se incumplan esos contratos, además millonarios contratos, como por ejemplo para la gestión de los residuos o de la limpieza de los municipios, pues abren expedientes sancionadores, Óscar, a las empresas que incumplen, ¿no? Yo creo que es fundamental eso. Sobre todo, como decías, contratos millonarios. Hablábamos ya incluso, además, también, en este caso, lo que ha hecho, parece que está iniciando el Cabildo Insular de Tenerife, y que además felicitamos a la presidenta Rosa Dávila. Lo hablamos en su día aquí también. Sí, así es en este caso, porque tienen que hacer un servicio, tienen que cumplir con lo acordado en esos contratos millonarios, nada más y nada menos que la limpieza. En este caso, se incumple en cuanto a lo acordado en esos pliegos de condiciones, en ese contrato con el Ayuntamiento de Arrecife, con el nuevo alcalde Jonathan de León, pues si esa empresa ostenta o asume esa cuantía económica importante y no cumple, por tanto no cumple con los vecinos y vecinas del municipio de Arrecife, pues expediente al canto. Por supuesto. Con la mayor dureza del mundo, porque el propio ayuntamiento de la administración pública tiene que fiscalizar con contundencia los contratos, insisto, los servicios de empresas de estas características, y por cierto, que tomen nota otros ayuntamientos de Canarias. Bueno, Óscar, nosotros nos despedimos ya hasta el próximo jueves con más actualidad que seguramente vamos a traer sobre esta mesa. Y bueno, que tomen nota, no solo muchos ayuntamientos con respecto a lo que ocurre con los servicios de limpieza, sino con hacer las cosas bien, porque si hacen las cosas mal, nosotros aquí nos vamos a encargar de contarlo. Así es. Bueno, ya vendrán días muy intensos informativamente hablando. Sin duda alguna. Bueno, nosotros nos despedimos, eso sí, muy pendientes de todas las novedades en torno a ese telemaratón solidario. No nos vamos a cansar de recordarles que tienen una cita ineludible el próximo 21 de diciembre, pero por supuesto recordándoles que sigan pegados a Mírame Televisión, a toda la producción que hacemos. La verdad es que no paramos, estamos en un momento complicado. Hemos tenido algunos errores técnicos que son normales porque en Mírame Televisión no paramos de producir contenido, no paramos de producir programas, nos seguimos expandiendo. Estamos ya en todas las islas, tenemos una cobertura autonómica y al final eso supone un esfuerzo inmenso por parte de toda esta casa, de todos los trabajadores de Mírame Televisión, y en eso estamos, para que todo salga bien, para que todos nuestros programas puedan seguir llegando a sus pantallas, y por supuesto en eso estamos también de cara al próximo 21 de diciembre. Les dejamos con la programación de Mírame Televisión, que pasen una feliz noche.